la grabación. Listo. Bueno, esta semana vamos a continuar con el tema del arte en Colombia para ya introducir un poco lo que es la ciencia en Colombia del siglo XIX. Recuerden que la clase pasada habíamos visto que durante el periodo colonial, pues Colombia, específicamente el territorio de la Nueva Granada, recuerden que ese es el nombre que tenía Colombia antes, el territorio de la Nueva Granada durante el periodo colonial nunca fue o nunca se destacó en el campo artístico ni científico. ¿Por qué? Porque a los colonizadores les interesaba otras cosas más que explotar esos campos del intelecto. ¿Qué les interesaba a ellos? Como habíamos visto la semana pasada, pues explotar la minería, la agricultura y la ganadería. Eso era lo que a ellos les importaba realmente. A los españoles aquí nunca les interesó generar una industria, ni mucho menos crear arte auténtico en el territorio. ¿Por qué? Pues porque el territorio tenía muchas riquezas en minerales. Entonces, pues ellos preferían eso. Ya en otros lugares, como por ejemplo Argentina, bueno, casi siempre el único ejemplo que se me viene a la cabeza es Argentina o el Perú, en lugares más alejados o en otras zonas de Latinoamérica o de América, pues, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, sí hubo un más desarrollo autónomo o más desarrollo de otras labores, ya sea el arte o la ciencia o la industria. ¿Por qué? Principalmente porque allá no había tanta riqueza en minerales. Es por eso que en países como Argentina sí hubo más impulso al arte durante la colonia, porque no tenían tanto para explotar en el sector minero, entonces no tenía ninguna importancia. En Estados Unidos ya es un caso un tanto diferente porque eso ya fue un factor más cultural, debido a que los colonizadores lo que buscaban era establecerse en las nuevas tierras, separándose un poco del reino de Gran Bretaña o de Inglaterra. ¿Por qué? Pues ya eso todo tiene muchos otros factores sociales. Primero está una crisis económica, después hay crisis política y religiosa. Lo más común que se menciona es que en Gran Bretaña la política había tenido o se estaba introduciendo en la religión, es decir, el gobierno o el reinado de Gran Bretaña buscaba controlar la religión, establecer un control sobre la religión. Entonces, los colonizadores venidos de este país y lo que hicieron fue venir a América para alejarse precisamente de esa invasión de la política a la religión. Cosa que no pasó aquí en el caso de la religión. Aquí en Colombia, pues, lo que hizo fue política y religión se vincularon completamente en los españoles. Es decir, la política estaba relacionada con la religión. Eso se puede ver, por ejemplo, en la aprobación de la iglesia a lo que fue el periodo de la conquista y de la colonización. Estaba aprobado porque el acuerdo era que la iglesia se iba a encargar de toda la parte de ser primero la única religión aceptada en el país. También se encargaba pues de la educación de la población, que variaba mucho. La educación básica pues para los pueblos indígenas era simplemente la alfabetización. Es decir, enseñarles a hablar español, enseñarles el lenguaje. Bueno, no alfabetización porque en sí no fue tanto un proceso de alfabetización, fue más un proceso de educación en el lenguaje, porque pues a las comunidades indígenas tampoco es que se les haya enseñado a leer o escribir. Habían muy pocos, de hecho, también en el caso de los mestizos, había muy pocos mestizos incluso que sabían leer o escribir. Esta actividad que hoy en día vemos como algo regular, pues en ese periodo era muy inusual. Muy pocas personas de clase media o baja tenían la capacidad de hacer un proceso de lectoescritura. Pero bueno, eso también explica por qué no fue tan desarrollado el arte aquí en Colombia, pues porque la mayoría de la población no sabía leer, entonces la literatura no tenía un impulso
económico en el país. Es decir, la gente no iba a comprar libros porque ellos no sabían leer esos libros, entonces no tiene ningún sentido. Bueno, ahora, la clase pasada vimos solo el arte en la literatura, ¿no? Esta semana vamos a impulsar ya otros tipos de arte para después pasar a ver lo que fue la ciencia, pues sí hubo pensamiento científico durante el siglo XIX, no tan extenso ni tan destacado como otros países, pero claro que hubo. Y así a su vez también vamos a ver esta semana pues lo que fue el arte, más que todo lo que se llama arte o de las artes plásticas. ¿Alguien sabe lo que son las artes plásticas o cuáles son esas artes? No, ¿No? Deme un segundo. Exacto. Lo que es la pintura y lo que es la escultura. Ya más adelante vamos a ver que existen 7 formas de arte más destacadas que las demás, que son llamadas las 7 formas de las bellas artes. Son 7 porque hace algunos años se introdujo el séptimo arte, lo que llamamos séptimo arte, ¿cuál es el séptimo arte? ¿Alguien sabe? no, Exacto. señor. O sea, ¿cuáles son los tipos, profe? Son 7. 7, se me va el nombre siempre, 7 artes que había dicho antes. Plástico. Ya me acordé. Hay 7 bellas artes, pero eso se los explico más adelante. Más que todo es una generalización. Recuerden que todo concepto en sí es una generalización. ¿Qué quiere decir? Pues simple y llanamente es que los conceptos nacen para simplificarnos el pensamiento o la estructura del pensamiento. Porque pues si no llamamos las cosas de una manera específica, si no establecemos una generalidad para llamar algo, todo el mundo de la misma manera, pues sería muy complicado. ¿Por qué? Porque pues yo no puedo llamar perro a algo que no lo es, pero decir que sí lo es porque yo digo que lo es. Necesitamos establecer generalizaciones para que la comunicación sea más sencilla. Aún así, pues la comunicación es algo demasiado complicado. Bueno, las artes plásticas son, ya lo que mencionó Devin, la pintura y la escultura. En el caso de Colombia vamos a ver solo lo que fue la pintura porque realmente es, por así decirlo, la más importante de este género en Colombia. Claro está que pues no fue tan destacado. Pero bueno, antes de mencionar esto hay que mencionar un hecho científico y artístico que fue la expedición botánica del año de 1783 al año de 1808. ¿Alguien sabe lo que fue la expedición botánica? ¿Alguien se acuerda? Profe, fue una expedición que se hizo por toda América para ver sus plantas, su fauna, su flora, sí, todo lo que tenía. Bueno, sí, solo que más acotado. No fue por toda América, sino fue por el territorio de Nueva Granada. Sí hubieron procesos, digamos que similares en otras regiones del continente, pero pues como estamos viendo en el caso de Colombia, solo nos concentraremos en lo que fue la expedición botánica, como ya mencionó Edwin, fue dirigida por Mutis. Ya les hablo un poquito de Mutis, pero bueno. Hay que considerar que pues la expedición botánica en sí tenía un propósito: conocer los tipos de cultivos, de plantas y de elementos biológicos que se encuentran en la nación de la Nueva Granada. ¿Para qué? Para que España supiera muy bien qué es lo que había en el territorio y con qué podía comercializar. Es decir, qué de las plantas que habían en el país podían ser vendidas por parte de España. Para eso en sí realmente existió la expedición botánica. Sí, que fue un desarrollo científico
De hecho, siendo específicos, podría decirse que la expedición botánica fue el primer ejemplo de ciencia en el país. Previo a ello, pues no había mucha ciencia en el periodo colonial, pero también fue un progreso un tanto de carácter social y artístico. ¿Por qué? Social porque no solo se dedicaron a catalogar y dibujar plantas, sino que también interactuaban con las comunidades, escribían un poco acerca de las comunidades. Ese no era su enfoque era más en lo biológico, pero igual hicieron algo de trabajo al respecto de las comunidades del país. Profesor, ¿Sí? ¿y el objetivo también de esa expedición fue comercial? Sí. Pues para Mutis no. Para Mutis sí era algo científico, algo de progreso intelectual, pero pues contaba con el apoyo y con recursos de España porque ellos lo que querían era saber qué había en el territorio para saber cómo, cuándo y qué era necesario para vender. Eso es lo que quería España. Ya después veremos otro proceso extremadamente similar, pero bueno, eso les hablaré más adelante. ¿Listo? Bueno, este señor es Mutis. Profe, una pregunta. Sí, Es un poco ilógica, pero pues tengo la duda, ¿vale? Por eso al jardín botánico, bueno, nombraron como por la parte de ese barrio José Celestino Mutis. exacto. Es por eso que lleva ahí el nombre de José Celestino Mutis, o de Mutis para abreviar, porque pues decir José Celestino toma mucho tiempo. Es por eso que tiene el nombre del barrio de José Celestino Mutis y por eso pues el jardín botánico está un poco con... No quiere decir que después de Mutis no haya hecho nada, pero pues básicamente el Mutis es tan importante porque, como les dije, la expedición botánica fue el primer gran ejemplo de ciencia en el país. Previo a ello puede que hayan habido escritores o alguien que educación un poco, pero pues la ciencia estuvo mucho tiempo relegada en la nación. Recuerden que la educación, por ejemplo, era exclusiva para la población española o criolla. Los mestizos casi no tenían posibilidades de educación, mucho menos las clases que le siguen. Y esta educación tenía un enfoque más en arte y en religión que en ciencia. Es decir, se enseñaban cosas como el latín, obviamente también pues se enseñaba a tocar algún instrumento porque para esa época y durante varios años las familias o los miembros de una familia socialmente en la escala social alta tienen que tocar un instrumento. Entonces por eso la música también era algo que se enseñaba. Pero bueno, la educación en ese tiempo era muy limitada. Entonces, lo que hizo Mutis, o bueno, lo que dirigió Mutis, porque no fue el único, fue el primer proceso de ciencia. Pero bueno, la parte científica la hablaremos más adelante. Lo que nos interesa en este momento es lo que implicó para el arte. Durante esta expedición botánica, pues se hicieron varios registros, varias calcomanías, varias pinturas o dibujos de las plantas que se iban encontrando durante la expedición. ¿Por qué? Porque pues es decir, uno no puede cortar una planta y suponer que ya con eso va a ser suficiente. Durante esa época se contrataron varios artistas para cumplir la labor de registrar los hallazgos, los elementos encontrados. Esa era la labor del artista, registrar en un dibujo todo aquello que fueran encontrando durante la expedición, de tal manera que sirviera como registro y como referencia al momento de analizar. Por eso estas pinturas eran extremadamente detalladas, como ustedes pueden verlo en esta imagen, ¿no? Estas pinturas son de extremos detalles. ¿Por qué? Porque estas tenían que ser fuentes de estudios, es decir, una persona podía verla
y tener con completa certeza de que lo que estaba viendo era una representación fidedigna o fiel de la planta que existía en la realidad. ¿Por qué creen que dibujos y no tomar la planta y llevársela? Aunque sí hubo este caso, ¿no? No quiere decir que Mutis no se llevara plantas, sino que la principal referencia eran pinturas o dibujos. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Qué pasa con las plantas cuando se las arranca? ¿Mm? Se mueren, ¿Cómo? se mueren. Exacto, se mueren. Por eso la fuente principal eran dibujos, porque ustedes no pueden arrancar una planta y suponer que, además piensen en la época, ¿no? Si ellos arrancaban una planta, quién sabe cuánto tiempo les tomaría volver a llegar a Bogotá, y la planta obviamente no lograría sobrevivir durante ese periodo de tiempo. Por eso el material principal fueron dibujos. Mutis obviamente sí recopiló y recolectó muestras físicas, exacto. Mutis recopiló muestras físicas de las plantas, usualmente semillas, pero pues es más óptimo con los dibujos. Porque esto es importante en el arte, porque después instauraría una especie de escuela artística de grandes pintores colombianos que se dedicaban pues a esta labor. ¿A qué? A pintar y dibujar o representar las plantas de la naturaleza o la representación de la naturaleza. Esta no fue una escuela artística que se expandiera mucho, puesto que estaba muy vinculada a la ciencia, y ya con el progreso científico comenzamos a encontrar otras formas de representar lo que vemos, llegando hasta la actualidad donde simplemente tomamos una foto y listo. Por eso pues esta escuela de arte de pintar plantas, suena feo, pero pues en el fondo era lo que era eso. Pero bueno, no progresaría pues más allá después de un periodo de tiempo y pues actualmente no se considera. Bueno, después ya en el comienzo del siglo XIX, comienza a ser fuerte en el arte o en la pintura, mejor dicho, lo que es el retrato, es decir, pinturas de personas. Eso es un retrato. Durante el siglo XIX, pues en Colombia, las únicas personas que se podían pagar un retrato eran los criollos con capacidad económica. Sin embargo, esto no quiere decir que fueran los únicos que se retrataban. Por ejemplo, usualmente durante el siglo XIX había una idea de adoración de lo que fue el proceso de independencia. Entonces eran muy usuales los retratos de las figuras o los próceres de la patria. Usualmente Bolívar o Santander o Nariño, también hay de la Policarpa Salaverrieta. Básicamente era muy usual que se hicieran retratos de las figuras históricas de la nación, del inicio de la nueva nación, porque al inicio del arte también estaba este intento por estimular lo que fue la independencia, decir que la independencia fue un proceso bueno, indicar cómo estas fueron grandes personas, y por eso los retratos muchos estaban girando en torno a los próceres históricos. Por eso durante este periodo surgieron varios retratos de los libertadores. Uno de estos grandes artistas a inicios del siglo XIX sería el señor Ramón Torres Méndez, que también se dedicaría a hacer retratos, pero es importante porque no solo haría retratos de la clase alta ni de los próceres de la historia. Él también se dedicaría a lo que es el costumbrismo. ¿Se acuerdan en la clase pasada que habíamos visto el costumbrismo? ¿Alguien se recuerda qué es el costumbrismo? No.
Sí, no, ¿Qué es el costumbrismo, profe? sí. Es como un movimiento artístico. Ujú, exacto. ¿Y de qué trataba? Re- Profe, estoy buscando. Bueno, pero dice que refleja los usos y costumbres de la sociedad, Exacto. referidos de una, digamos, de una región o país. Y ya, aquí está. Exacto, eso es el costumbrismo. Es un arte que busca reflejar las costumbres de una sociedad. ¿Por qué se le llama costumbrismo? Porque es reflejar cosas de personas que no necesariamente quieren ser retratadas o que no tienen la capacidad económica para ser retratada. No siempre también se reflejaba a veces la cultura o las costumbres de las clases altas o la aristocracia o la burguesía o como quieran llamarle. No siempre necesariamente era costumbrismo de las clases medias o bajas, pero es muy usual que se retrate toda forma de expresión social o cultural. Aquí, por ejemplo, vemos unas de las obras del señor Méndez, para resumir, recuerden, se llama Ramón Torres Méndez. También era, además del retrato, era muy usual tener pequeñas imágenes, es decir, pequeños cuadros, no grandes cuadros, donde se retrataran algunas pues, obras. Aparte del costumbrismo, también era normal lo que se conoce como el naturalismo, es decir, retratos ya no tan exactos en forma micro, es decir, no cada planta no es completamente eh, fiel a la planta en la realidad, sino que se retrataban más que todo ambientes, es decir, todo un ecosistema, ya sea unas planicies, todo el sector de un llano o montañas y el sol, etcétera. En el naturalismo lo que se buscaba era demostrar la belleza de la nación. En el costumbrismo lo que se buscaba era demostrar esta divergencia cultural, esta mezcla de culturas, esta gran variedad de relaciones sociales. Estas son algunas de las pinturas del señor Méndez. Como ven, aquí hay algo muy usual, por lo menos en Bogotá hasta el siglo pues, XX, que era la ruana. Hoy en día ya casi nadie utiliza ruana porque pues ya no hace tanto frío en Bogotá. Y pues utilizar una de esas cosas en las horas de la tarde donde hace más calor, pues no es muy óptimo. Tal vez en la mañana y en la noche, que igual sigue haciendo frío en la ciudad, pero pues ya nadie utiliza esa prenda de vestir, pese a que era algo muy normal o natural en épocas anteriores. Bueno, eso es el costumbrismo. Aquí podemos ver otros ejemplos ya también de las mezclas de las clases sociales durante periodos de tiempo. Esta señora pues no es de clase alta, pero sí se podría decir media alta, puede que sea criolla. Ya después tenemos sí personajes de una clase social más alta y ya tenemos también pues clases sociales más inferiores, mestizos o trabajadores, incluso a veces se podían retratar esclavos. Listo. Esto es lo que es el costumbrismo y como les dije, no siempre quiere decir que era solo para las clases sociales bajas. También se retrataban pues las clases altas de la sociedad. Listo. Años después, a mitad del siglo XIX, volvería a surgir un proceso científico de gran importancia, que sería la Comisión Corográfica, que va de 1850 a 1859. Esta misión corográfica no era simplemente reconocer el territorio y dibujar mapas. Hubieron mapas que se dibujaron durante ese periodo y entre esa comisión. Pero su propósito era muchísimo más amplio que el dibujo y registro de mapas. También se registraba ya como objetivo fundamental
todas las formas de interacción social y cultural. Entonces, se hacían pinturas de esculturas, se hacían pinturas de rituales, de fiestas, etcétera. Y obviamente se hacían un registro físico o intelectual ya de trabajos escritos, mapas, menciones, etcétera. La comisión coreográfica nació con el mismo objetivo pues que la expedición botánica. Bueno, en el caso de la comisión coreográfica, este era el tipo de escultura, o mejor dicho, perdón, de pintura que se podía desarrollar durante esa comisión. Aquí lo que se buscaba era registrar la variedad social y cultural del país. Ya no tenía, si bien también se incluía, básicamente la comisión coreográfica es como la expedición botánica, pero a un nivel mucho más amplio y extenso. Ya no solo se limitaba o no solo se concentraba en la parte de la biología o de la concepción de la biología entre las plantas y animales, sino que ya era mucho más amplio porque se buscaba comprender el territorio físicamente, social y culturalmente. Era integrar a las personas, ver cómo éstas se comportaban, qué conductas tenían, entre muchas otras cosas. La comisión coreográfica, por lo tanto, no solo nació con motivos económicos, sino también con motivos políticos. Esta comisión sería liderada por el señor ¿cómo es que se llama? Agustín Codazzi, que tiene un nombre mucho más largo, que es como Giovanni Bautista Agustín algo. Codazzi, bueno, tiene un nombre mucho más largo porque no es colombiano, él era italiano. Y pues, si pueden ver aquí la fecha, de 1793 a 1859, verán que pues la comisión coreográfica terminó al mismo tiempo que murió el señor Codazzi. El señor Agustín Codazzi es muy importante para la historia del país porque es quien lideró el primer proceso de registro científico de varias cosas de la nación. Previo a ello, pues lo que ocurría es que los gobernadores, o mejor dicho, los políticos, ni siquiera sabían qué ocurría en el país. Por eso es que apoyaron el proceso de la coreografía, porque realmente en ese periodo los políticos no tenían ni idea de qué ocurría en la nación. Con el proceso de comisión coreográfica empezaron a comprender qué ocurría en el país, es decir, comenzaron a comprender qué plantas habían, qué personas, cómo interactuaban esas personas, dónde se ubicaban, cómo se distribuía el territorio. ¿Para qué? Primero, para saber qué podían vender y segundo, para comprender cuáles eran las condiciones políticas del país, es decir, qué tenían que hacer para gobernar la nación. Esos son los dos propósitos principales de la comisión coreográfica, políticamente hablando, ¿no? Pues ya para Agustín Codazzi, los artistas y científicos tenía un proceso más intelectual que económico y político. Pero bueno, esto fue la comisión coreográfica y por eso la parte encargada de comprender el territorio, de la comprensión y dibujo de mapas, esa institución nacional se llama IGAC, que es Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Porque básicamente él fue uno de los grandes, ¿cómo decirlo? Grandes inspiradores para el campo de lo que es las ciencias sociales y la geografía. Pero bueno, nos queda menos de un minuto, chicos, chicas, entonces. Bueno, también en el campo artístico, ya no de la pintura, sino ya de un arte más, por así decirlo, común o típico, encontramos lo que se podría llamar un arte político o de difusor ideológico. Es decir, era un arte vinculado a la posición política y la ideología política. No era un arte ni para el arte ni para el campo científico, sino que era un arte más que todo para la política.
Hoy en día todavía se pueden encontrar arte para la política, pero en este periodo del siglo XIX era muy usual que el arte común o típico tuviera un índole político, especialmente a inicios del siglo XIX y después a mitad del siglo XIX cambiaría ya a un arte político en un sentido bipartidista. Es decir, nacería para apoyar a partidos como el liberal y el conservador. Previamente era más que todo para oponerse entre federalismo y centralismo. Este arte político es un arte vinculado a los procesos del periodismo, es decir, a periódicos o revistas, magazines, como se les podría decir también. Entonces era un arte político más común, más típico, más accesible para todo el mundo. ¿Por qué? Pues consideren lo que cuesta una obra de arte original. Entonces el arte realmente no es completamente accesible para todo el público. El internet lo ha hecho diferente, pero lo que encontramos son copias, imitaciones, así sean de carácter virtual. Igual, el arte original sigue siendo extremadamente costoso. Entonces, el arte político era un arte más común que salía en periódicos. La gente tenía que comprar el periódico, no comprar la obra de arte. Si salían dibujos, era principalmente con un mensaje político, ya sea para apoyar, para apoyar al Partido Conservador o para apoyar el Partido Liberal. Dentro de este arte político destaca una figura que hoy en día pues ya es más cómica que política, pero aún así tiene ciertas índoles de arte de protesta o arte social, que es la historieta, o lo que también se podría llamar como tiras cómicas actualmente, ¿no? En ese periodo era más que todo historietas. No confundan la historieta con el cómic o con el manga porque esos son recopilaciones mucho más grandes. La historieta son pequeños dibujos, pequeños cuadros. Aquí hay un ejemplo, aunque no pues del siglo XIX, sino de más adelante. Pero esto ya es más que todo historieta con sentido social. Aquí pueden ver a un señor de clase media alta. Bueno, el chiste aquí es que es un poco para reflejar una conducta social de Bogotá. Aquí pueden ver que el señor de la clase media alta habla con, digamos, pulcritud, o mejor dicho, habla sin errores. Mientras que el niño, que obviamente es de una clase inferior, una clase social inferior, tiene varios errores en la forma de hablar, pues representado en errores de escritura. Pero lo principal es un poco un arte social de protesta. ¿Por qué? Porque habla un poco de la costumbre de Bogotá de llamar doctor a cualquier persona que ande medio bien vestida o que tenga un trabajo relativamente importante. Básicamente también pues simplemente porque es el dueño de un apartamento y el celador le llama doctor. Pero bueno, es una costumbre muy de Bogotá, costumbre con la que no estoy de acuerdo porque pues doctor solo es quien tiene doctorado, no cualquiera. Y después tenemos el arte de protesta o del sentido social de acá. ¿Por qué? Porque habla de cómo después cualquiera en Bogotá es denominado doctor. Pero pues esta historieta es ya de un siglo más adelante, que es el siglo XX. La historieta de arte del siglo XIX era más similar a esto. Pequeños magazines, pequeñas revistas o periódicos que salían con una ideología, un sentido político. Pues este es un poco mucho más avanzado, aunque no sé la fecha, pero busca decir algo. Este arte era algo, buscaba decir algo con sentido político principalmente. Pues aquí sería un poco como las clases políticas, económicas y dirigentes
hieren al país. También está vinculado un poco lo que es el arte de protesta, pero bueno. La historieta en Colombia es muy importante porque le da un sentido de arte a la masa, es decir, era la forma de expresión artística más común, era accesible para todo el mundo, especialmente en el siglo XIX, donde el arte era algo muy poco usual. Es decir, no todo el mundo podía tener acceso a lo que es arte. Obviamente esto era algo exclusivo de las clases más adineradas. Las clases pobres no podían tener acceso al arte a no ser que se encontrara en esta forma de expresión artística que vemos ahorita. El arte para las clases comunes se encontraba en el periódico o en las revistas. No tenían la capacidad de acceder a las grandes pinturas, no tenían la capacidad económica de pedir grandes pinturas o retratos. Esta era la forma de expresión artística para el pueblo. ¿Listo? Pero, Bueno. o sea, era únicamente para las personas con hartos recursos. El arte en general, es decir, el arte más Sí, especializado. sí, de lo de los cómics, bueno, de las historietas y todo eso. Bueno, la historieta no era tanto para un público élite económica, era más que todo para las clases más, la clase media y la clase baja. El arte político era para ellos. ¿Por qué? Pues porque básicamente las élites económicas y políticas eran las que dirigían la cuestión. Eran ellas las que producían los periódicos. ¿Y con qué objetivo? Pues influenciar a la población. Decirle, oiga, mire, el Partido Liberal es bueno, vea esta pintura de por qué es bueno. O lo mismo en el sentido contrario. El Partido Liberal es malo porque, mire lo que hacen los liberales en este dibujo, que después se volvía masificado por todo lo que es la imprenta y el proceso de producción masivo. Pero pues era eso. El arte político y la historieta nacieron es más que todo para la masa, pero influenciada desde las clases dirigentes o las clases dirigentes del país, las clases altas en los sectores económico y político. Estaban las dos en este proceso, solo que una era básicamente productora y la otra era consumidora. Lo que querían era influenciar a la población. Ya mucho tiempo después, en el siglo XX, nacería lo que es el arte de protesta, que quitaría este sector de el dominio de la historieta y cosas por el estilo. ¿Listo? Bueno, denme un segundo. Voy a empezar con el llamado a lista para después explicarles lo que es la actividad. ¿Listo? Pero permítanme un segundo, necesito